Hola a todos, qué bendición aprender una vez más de la palabra de Dios. Quedan pocas clases para terminar esta serie, pongan mucha atención. Vayamos por nuestra Biblia porque conoceremos los hechos de Mateo 27 del versículo 33 al 54. Sabemos que el Señor Jesucristo vino al mundo a mostrar a Dios, a anunciar la llegada del reino de Dios y a salvar a una humanidad corrompida, lo cual solo fue posible mediante su muerte en la cruz. Su crucifixión y muerte es el punto central de su ministerio en la tierra. De los hechos previos a la muerte de la cruz, narrados en los 4 evangelios, resaltaremos los más notorios. 1. Jesús ora en el Getsemaní y pide varias veces a sus discípulos que oren por él porque estaba a punto de ser traicionado y llevado a la cruz, pero se quedan dormidos. 2. Es arrestado violentamente. Los soldados romanos atrapan a Jesús al ser señalado por Judas a cambio de unas cuantas monedas. 3. Pedro niega a Jesús. Antes de que cantara el gallo, Pedro niega al Señor 3 veces como él se lo había afirmado. Y al ser visto por Jesús, lloró amargamente. Jesús es escarnecido y azotado. Punto 4. Por los soldados romanos y la misma gente que antes lo recibió con regocijo, ahora lo escarnecía y azotaba. 5. Jesús es presentado ante el concilio. Es acusado de hacerse pasar por el Cristo e Hijo de Dios. 6. Jesús ante Pilato es acusado de poner al pueblo en su contra y prohibir dar tributos, pero sin tener de qué acusarlo y oyendo que era Galileo, lo envió a Herodes. 8. Jesús es sentenciado a muerte por Pilato por la presión de todos, pero el Señor no abrió su boca. 9. Crucifixión y muerte de Jesús y después el punto final. Fue llevado al sepulcro. Como escucharon, hubo hechos muy impactantes e importantes para la humanidad durante el sacrificio del Señor Jesús. Cerremos nuestros ojos e imaginemos ese glorioso día. Como primer punto, veremos el lugar donde le crucificaron. Era llamado Gólgota, que en el idioma arameo significa calavera. Se encuentra cerca de Jerusalén. En ese lugar probablemente era común la ejecución. En ese lugar que se sacrificaban a los mayores criminales a la justicia del gobierno, fue sacrificado Jesús a la justicia de Dios. Le crucificaron como ya vimos, pero estos hechos deben quedar muy adentro de nuestra mente y corazón por los grandes sufrimientos que Jesús padeció para salvarnos de todo mal, y que al ver la clase de muerte que sufrió por nosotros, podamos valorar y meditar sobre la clase de amor que nos tuvo. Punto 2. Veremos cómo si la crucifixión no fuese ya una muerte horrible, le añadieron toda clase de tratos abusivos. Le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, que es un líquido producido por el hígado muy amargo. Era costumbre dar a los ajusticiados una mezcla de vino e incienso a fin de adormecerlos y que no sintieran dolor por el tormento. Pero en la copa que le dieron a nuestro Señor, mezclaron el vinagre con hiel para hacerlo más amargo. También repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Le habían quitado su ropa al Señor, expoliéndola a la vergüenza pública. Lo sufrió por nosotros, para que fuésemos vestidos de su gloria. Al ser 4 los soldados que llevaron a cabo la ejecución, hicieron 4 partes del vestido exterior, pero no dividieron la túnica interior, porque al ser sin costura, a ninguno le habría servido de nada, así que echaron suertes sobre ella. Con esto se cumplía lo profetizado por David en el Salmo 22:18. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. El título que pusieron sobre su cabeza. No solo se anunciaba verbalmente la ejecución de un sentenciado, sino también se escribía sobre su cabeza el crimen que lo había llevado a ese tipo de tormento o muerte. En el caso del Señor Jesús, el título era, según los 4 evangelios, Este es Jesús Nazareno, el Rey de los Judíos. ¿Se dan cuenta que en él no se le atribuye algún crimen que hubiera cometido? Pilato, el juez que lo ejecutó,
lejos de acusarlo como criminal, lo proclamó rey, y eso por 3 veces, pues el título estaba escrito en las 3 grandes lenguas del imperio: en hebreo, el idioma de la religión; en griego, el lenguaje de la cultura; y en latín, la lengua del poder, cumpliendo Dios con esto sus propios objetivos, que sobrepasan con mucho a los de los hombres. Los crucificados a los lados del Señor. Crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda, al mismo tiempo, en el mismo lugar y bajo la misma guardia, cumpliendo así la profecía de Isaías 53:12. Fue contado con los pecadores. Las blasfemias y los insultos con que le cargaron cuando colgaba de la cruz. Podría pensarse que después de crucificarle ya no tenían nada más que hacerle, pues ya habían hecho lo peor. Sin embargo, por lo que se ve, ni uno solo de sus amigos, que hacía poco gritaban «Hosana, Hosana», se atrevía ahora a mostrarle ninguna señal de respeto. Como punto 3, veremos el momento más tormentoso que sufrió el Señor Jesús durante todo su sacrificio: el desamparo por parte de su Padre. Hubo un eclipse. Este eclipse duró 3 horas. Durante las 3 horas que duraron estas tinieblas, no leemos que pronunciase una sola palabra. La soledad era tan espantosa que solo después de salir de las sombras pudo pronunciar un grito de angustia, expresando el desamparo de Dios cerca de la hora 9, justo a la hora que se hacía la oración diaria principal en el templo, y en la penumbra que seguía a la gran crisis. Jesús gritó y dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se aprecia en la Biblia que Cristo en ese momento vivió el abandono y desesperación que resultan del derramamiento de la ira divina en él como portador del pecado. Dios Padre lo desamparó cuando él cargó el pecado de todos nosotros, sufriendo el más grave dolor, pronunciando su gran queja. Pero, aún en medio de este extremo desamparo, todavía dice: Dios mío, Dios mío. La manera como murió fue clavado en la cruz entre las horas 3 y 6, es decir, entre las 9 y las 12 de la mañana, y murió poco después de la hora 9, esto es, entre las 3 y las 4 de la tarde, precisamente el tiempo de la oración principal del día, en la hora del sacrificio vespertino, y cuando estaba siendo matado el Cordero Pascual. El Evangelio de Juan añade que Jesús dijo: consumado es decir, la obra de salvación ha sido cumplida, pagada, perfecta y eterna. Después de clamar, entregó el Espíritu. Como ser humano real, verdaderamente murió en la cruz del Calvario, a consecuencia de los violentos tormentos que le dieron. Su alma fue separada del cuerpo, con lo que quedó muerto, derramando toda su sangre, en la que está la vida, por lo que hizo expiación, no por sus pecados, sino por los de todo el mundo. Punto 4. Los milagros que siguieron a la muerte de Jesús. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron, se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y salieron de los sepulcros. Veamos algunos. El velo que se rasgó de arriba abajo separaba el lugar santo del lugar santísimo del tabernáculo. Es la tienda donde se buscaba a Dios. Se rasgó, no de abajo arriba, como si fuera hecho por hombres, sino de arriba a abajo, por una mano invisible, por un poder divino y sobrenatural. Este hecho de arriba abajo demuestra que ningún hombre pudo haberlo roto. Confirma que Dios lo hizo. La ruptura del velo significó que el camino a la presencia de Dios fue abierto a todos a través de un camino nuevo y vivo. La tierra tembló, las rocas se partieron, se abrieron los sepulcros. ¡Wow! Jesús de Arimatea, un miembro del Sanedrín, pero que no consintió en que condenaran a Jesús, se encargó del funeral, pues los apóstoles habían oído.
Las mujeres que le seguían no se atrevían a hacerlo. Entonces fue cuando Dios puso en el corazón de este hombre el coraje y la voluntad de llevarlo a cabo. José y Nicodemo, reconocidos líderes judíos, sepultaron a Jesús en la tumba nueva de José, cumpliendo así exactamente la profecía de Isaías 53:9. Y se dispuso por los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Finalmente, en el punto 5 veremos que algunos creyeron, el centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Nuestro versículo a memorizar está en Colosenses 1:20. Vamos a nuestra Biblia y leamos todos juntos primero. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Lo leemos otra vez? Ok. Colosenses 1:20. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Muy bien, chicos. Vamos a hacer una manualidad grupal. Vamos a hacer un grande corazón y vamos a colocarlo por cualquier parte de la casa. Pero sobre todo, vamos a poner la palabra de Dios que vamos a atesorar en él. Esta palabra la pueden obtener cuando estén en su estudio de oración, cuando estén en estas clases, cuando papá y mamá los estén instruyendo en la palabra de Dios. Por ejemplo, yo ya puse una en un cofrecito de tesoro. También los pueden elaborar, pueden tener varias ideas, en unos globitos, en unos globos también de pensamientos o de hablar, unos corazones. Ustedes pueden decidir y van a ir poniendo esta palabra. Por ejemplo, a mí me dio el Señor una palabra hermosa para mi vida y hoy me la recordó. Salmo 32:8. Y me dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Es una palabra hermosa que Dios ha hablado a mi vida. Entonces yo la tengo guardada principalmente para poner muchas cosas por obra. Pero también ustedes pueden elegir poner unos globitos o, como les dije, un corazón o un globo de al hablar. Ustedes consérvenlas ahí, pero sobre todo recuérdenlas día a día y memoricen en ellas, mediten en ellas, para que tarde o temprano esa palabra que está atesorada en su corazón dé fruto en su vida. ¿Ok? Muy bien. Ahora, para nuestra actividad también tenemos una dinámica muy bonita. Vamos a inflar globos y adentro le vamos a pedir a papá y a mamá, si somos muy chiquitos, que nos pongan unos papelitos con pregunta, con el título de pregunta, premio o reto. Y lo vamos a romper de la manera que nos digan nuestros papás o entre nuestros hermanos, ¿sí? Por ejemplo, yo voy a romper uno y según lo que vaya saliendo, voy a tener que hacer, ¿ok? Bueno, lo voy a romper con las manos, ¿ok? ¡Ay, se deja! ¡Ay! Ya salió. Salió volando los papelitos. Muy bien, vamos a ponerme los lentes, chicos. Dice mi papelito que yo tengo un premio. Díganle a papá y a mamá que se prevengan. Compren premios, papás. Muchas gracias. Lo importante aquí es que también tengan una lista, a lo mejor de lo que les inquietó de la clase, de las dudas que han tenido, o hacer preguntas con dobles respuestas y que los niños elijan. Por ejemplo, ¿cuál es el punto central del ministerio de Jesús en la tierra? Hay dos opciones: la crucifixión y muerte de Jesús o el nacimiento de Jesús. ¿Cuál es? Uno. Muchas gracias por haber escuchado esta clase. No olviden dar gracias a Dios allí en casa, en familia,
por haber permitido que escucháramos nuevamente la palabra de Dios, pero sobre todo para que esa palabra dé su fruto a su tiempo en sus vidas. Por favor, no olviden dejarnos sus comentarios, sus evidencias de que están en contacto con nosotros a través de estas clases ahí en el Facebook. Les agradecemos, los extrañamos, que les bendiga.